cómo viajar sola de forma segura. En este episodio les voy a contar algunas estrategias, técnicas o herramientas que yo utilizo para poder viajar en mi compañía desde hace más de 2 años y tener en cuenta mi seguridad y no exponerme a diferentes peligros que pueden suceder en los viajes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas a un nuevo episodio de Decido Ser. Lo estoy grabando en un domingo medio nublado, medio lluvioso de Bogotá, en Colombia. Llegué hace un par de días nada más a este país. Me voy a quedar un par de días. Voy a estar en diferentes lugares. Y bueno, pasaba por acá para contarles en este episodio algo que tiene que ver con la seguridad cuando estamos viajando en nuestra compañía, ¿sí? Uno de los mayores miedos, uno de los mayores motivos por los cuales las mujeres no viajan solas tiene que ver con los peligros o los supuestos peligros que pueden sufrir o experimentar cuando están viajando en su compañía. Entonces, como primera medida, me gustaría quizás desmitificar un poco esto de que viajar sola es peligroso. Si bien es verdad que hay destinos que son más o menos peligrosos o más o menos seguros, la realidad es que también depende de cómo cada una de nosotras nos comportemos o qué hábitos o qué precauciones tomemos. Y como primera medida está bueno pensar que el mundo no es tan peligroso como nos pintan, sino que hay lugares que pueden ser más peligrosos que otros, eso es verdad, pero que la realidad es que nos pueden pasar cosas no tan buenas, incluso en la esquina de nuestra casa. Entonces, es verdad que quizás cuando estamos de viaje vamos a sitios que no conocemos, pero lo interesante o lo bueno de esto, lo que está bueno hacer es justamente tomar algunas precauciones, algunos recaudos para poder viajar de forma segura. Yo hace más de 2 años que estoy viajando en mi compañía y toco madera. Hasta el momento no me ha pasado nada que pueda atentar en contra de mi seguridad o de mi integridad física ni nada por el estilo. Yo tomo muchos recaudos, entonces por eso es que de momento no tengo que hablar de ninguna situación peligrosa que me ha sucedido. Y es muy importante y es muy loco que les voy a decir esto porque yo soy periodista de profesión, aunque ya ahora me siento más una escritora o una comunicadora más que una periodista, pero viniendo de una periodista, esto que les voy a decir ahora quizás es un poco raro, pero la realidad es que muchas veces, o en la mayoría de los casos, las noticias que nosotros vemos en la tele o en las redes sociales con respecto a la seguridad de los lugares son noticias sesgadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no son, o sea, sí son reales, pero no son el 100% de la realidad. Entonces, por ejemplo, a veces se escuchan noticias que dicen que, por ejemplo, han robado a una turista en X lugar. Entonces, tomamos ese lugar como que es peligroso. Y la realidad es que si nos ponemos a pensar y analizar cuántas personas o cuántos turistas o cuántas turistas mujeres o viajeras mujeres pasan por ese lugar y solamente nos cuentan de una que les robaron, que no está bueno que te roben, claro, pero generalizamos ese lugar como peligroso o catalogamos ese lugar como peligroso porque a una persona le pasó algo, la robaron, la asaltaron, lo que fuere. Entonces, con esto no quiero decir que es mentira que sucedan cosas malas, pero que también tengamos en cuenta que no es tal como nos suelen pintar, ¿sí? Cuando yo empecé a viajar por acá por Sudamérica, todo el mundo o mayormente la gente me decía, pero que es súper peligroso, ¿qué vas a hacer cuando vayas a tal lugar? Cuídate porque es peligroso, cuando vayas a Bolivia, cuando estés en Perú, cuando estés en Colombia, cuando estés en Ecuador, cuando llegues a Guayaquil, cuando llegues a Bogotá, en Medellín. O sea, todo el tiempo me están diciendo que los lugares a los que voy son peligrosos. Y
Si bien es verdad que hay algunos lugares que son más peligrosos que otros, de vuelta, repito, la cuestión está en tomar precauciones, tomar recaudos para que tu viaje sea mucho más seguro y que puedas eliminar todos esos miedos que tienen que ver con tu inseguridad. Yo estoy hablando solamente ahora, para empezar, de inseguridad a nivel robos, a nivel asaltos y cosas peores, pero la inseguridad también puede ir por otro lado, ¿sí? Entonces, algunos tips importantes que tienen que ver con esto de la seguridad, ¿sí? En primera medida, elegir un destino para los primeros viajes en nuestra compañía, elegir destinos que consideremos nosotras que no son tan peligrosos o que no son peligrosos o que son seguros, ¿sí? Por ejemplo, siempre me gusta hablar de mi caso o de mi experiencia porque es lo que tengo y es lo que me es más fácil para transmitir. Pero cuando yo empecé a viajar sola, empecé a viajar por Argentina porque eran lugares cerca de mi casa y porque me sentía que conocía más o menos la dinámica del país. Y bien, por ejemplo, me acuerdo que uno de mis primeros viajes sola fue a Rosario, en Santa Fe, y me acuerdo que todo el mundo me decía, no vayas a Rosario porque en las noticias dicen que en Rosario hay esto, pasa esto, pasa lo otro. Y la realidad es que no fui una, sino varias veces a Rosario y no he tenido ningún problema. Entonces, empezar por lugares que son conocidos o que son familiares. Eso es muy importante porque ya más o menos sabemos la dinámica, cómo es nuestro país, cómo es nuestra provincia, ¿sí? Entonces, empezar por lugares más cercanos y más quizás seguros, ¿sí? No de una irnos a un lugar quizás alejado de una ciudad o alejado ¿sí? de algún lugar grande. Entonces, paso número 1 es elegir lugares que nos sean familiares, ¿sí? Aunque no los conozcamos, ¿sí? Aunque quizás no hemos ido nunca a ese lugar, pero que nos sean familiares. También otra cosa muy importante tiene que ver con dónde elegimos quedarnos, ¿sí? Dónde nos alojamos. Yo siempre recomiendo alojarse en lugares céntricos, en lugares cercanos a la plaza principal o a las avenidas principales. Consulten bien dónde es el mejor lugar para alojarse. Siempre hay un montón de información en internet al respecto. A veces pensamos que el mejor lugar es por ejemplo, el centro histórico, cuando en realidad hay otros barrios que son más seguros. Por ejemplo, en Lima, el centro histórico es lindo para ir a recorrerlo durante el día, pero no para quedarse, sino que hay otros lugares, como por ejemplo el barrio de Miraflores, que ahí sí se recomienda quedarse a dormir, o sea, alojarse en ese barrio. Siempre consultar dónde nos vamos a quedar, eso es muy importante. Y si bien es verdad que, bueno, por ejemplo, yo no soy muy fan de las ciudades, de las grandes ciudades, la realidad es que cuando me quedo en ciudades trato de quedarme en lugares céntricos o lugares que me recomienden que son seguros o que por lo menos son turísticos. Y acá también otra aclaración con respecto a los lugares turísticos es el tema de que tenemos que tener cuidado en los lugares turísticos porque quizás podemos sufrir algún asalto no sería robo, cuando por ejemplo te abren la mochila ¿sí? O te sacan algo de la cartera. Eso sucede mucho en los puntos turísticos y también pasa, no pensemos únicamente en Sudamérica, ¿sí? Sino en ciudades grandes o ciudades muy turísticas como por ejemplo Barcelona, ¿sí? Hay muchos casos de turistas que les roban algo de la mochila en pleno Barcelona, en pleno metro de Barcelona. Entonces, tener cuidado, y esta es otra recomendación cuando estamos paseando, tener cuidado con nuestras pertenencias, siempre mochila hacia adelante, siempre la cartera o el bolso con nuestra plata y demás lo más pegado al cuerpo posible, no dejar las cosas, el teléfono encima de la mesa en un restaurante, siempre estar prestando atención a nuestras cosas. Siempre digo esto en forma de broma, pero es la realidad que las mujeres que somos de Sudamérica corremos con ventaja porque ya desde siempre nos han enseñado a prestar atención a nuestras cosas, que eso quizás algunos turistas o algunos viajeros de otros países
por ejemplo, algunos países de Europa o incluso, no sé, de Asia, ¿sí? De Japón. Yo siempre veo gente o de Japón, o sea, sobre todo de Japón, o asiáticos, que están con su cámara colgando y esas cosas, y yo digo, nosotros, o sea, como sudamericanos, no hacemos esas cosas porque ya nos han enseñado desde chicos a cuidarnos. Entonces, sentido común es súper importante, ¿sí? ¿Qué otra cosa también importante? Llegar a los lugares durante el día, ¿sí? Esto me refiero con llegar a destino durante el día. Yo, por ejemplo, trato de llegar casi siempre utilizo o avión o bus, pero el bus o micro, ¿sí? Autobús cuando no son distancias muy largas, ¿sí? Cuando es un viaje más de 6 horas, prefiero ir en avión. Porque me es más cómodo, porque me mareo y demás. Bueno, ya hablaré en algún otro episodio al respecto. Pero bueno, yo siempre trato de viajar entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, o sea, llegar a destino como mucho a las 6 de la tarde, que en la mayoría de los lugares esa hora todavía es de día o está recién anocheciendo, entonces todavía es de día y todavía hay movimiento de gente. Si no conocemos mucho el lugar, si no sabemos qué tal el transporte público, o si es lejos el aeropuerto o la terminal del lugar donde nos vamos a alojar, tratar de tomar Uber o taxi, siempre preguntar, eso es importantísimo, preguntar. Por ejemplo, yo una de las cosas que hago es cuando me quedo en Airbnb o cuando me quedo en un hostel, en un hostal, lo que hago es preguntar al dueño del Airbnb o a la persona que me hace el check-in en el hostel, que me recomiende cuál es el medio de transporte más seguro, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, sí, Uber, pero la realidad es que a veces no, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador, cuando llegué a Guayaquil, me dijeron que tome un taxi del aeropuerto, ¿sí? Y después cuando me tenía que ir, pues me perdí. Cuando me tenía que ir a tomar el avión a Cuenca, si no me equivoco, ya me estoy un poco perdida, no, perdón, de Cuenca me tenía que ir a Quito. Bueno, ahí me pidieron no, estoy perdida perdón, se me confunde tanto de tanto ir y venir de los lugares. Yo estaba en Guayaquil y me tenía que ir a tomar un micro para irme a Cuenca, ahí está. Y en el hostel me pidieron un taxi ellos, ¿sí? Entonces no pedí un taxi en la calle. Después en otros lugares sí me han dicho, por ejemplo, que pida Uber. En otros lugares me dijeron Uber no, mejor Cabify, ¿sí? No estoy haciendo publicidad a nadie en particular, pero es para que más o menos sepan. Entonces, averiguar eso, ¿sí? Antes de llegar a los lugares, hablar con la gente del lugar, ¿sí? Con el encargado del alojamiento, que siempre es gente que más o menos sabe y conoce las mejores formas y demás. Entonces, y eso también cuando estamos de paso, cuando ya estamos en el destino y cuando estamos de viaje, cuando estamos de paseo, siempre tratar de volver a horas tempranas. ¿Sí? Yo tengo la regla siguiente, que nunca vuelvo después del horario de cierre de los negocios de los alrededores, ¿sí? Más allá del transporte que utilice para volver al alojamiento. Si por ejemplo hay restaurantes que hicieron a las 10 de la noche, yo no vuelvo más de las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, tratar siempre de volver en horarios donde todavía haya movimiento de gente, tener cuidado especialmente con los domingos, que en algunos lugares son muy tranquilos y no pasa tanta gente. Bueno, eso con respecto a movernos en el lugar, ¿sí? Y después también, por ejemplo, con respecto a nuestras tarjetas, pasaporte, plata y demás, separar, no llevar siempre con nosotras todo el dinero. Por ejemplo, si tenemos 3 tarjetas, llevar una con nosotros, una dejarla en la mochila bajo candado, otra dejarla en la maleta bajo candado, utilizar diferentes candados, diferentes también llaves. Hay algunos lugares donde podemos dejar cosas bajo llave, siempre cerrar bien, asegurarnos bien de que las cosas están bien bajo llave. Yo no soy partidaria de llevar el pasaporte conmigo, siempre lo dejo en el alojamiento bajo llave o bajo candado,
porque no hace falta andar con el pasaporte, salvo que realmente lo necesites para algo, que mayormente no lo necesitas. Con tu documento de identidad de tu país, o sea, en mi caso yo ando con el DNI argentino, por más de que esté en otro país, y si tengo que mostrar por algún motivo mi identidad, uso mi DNI y nunca he tenido problemas, así que no utilicen, o sea, no lleven con ustedes el pasaporte, eso es muy importante, y si hacen viajes alrededor de su propio país, bueno, pueden tener su DNI con ustedes y tener otro en el hotel, como no sé, la licencia de conducir o alguna otra cosa que también les sirva de identificación. Y bueno, y por último, para ya cerrar con esto hay muchísimos más, pero bueno, en este podcast no se va a hacer eterno, otro de los consejos que les puedo dar con respecto a la seguridad es que se dejen llevar por su intuición, ¿sí? Esto es algo que se va mejorando, por decirlo de una manera, se va aprendiendo con el tiempo, con los viajes, con la experiencia, pero si hay algo, una corazonada o la intuición que les está diciendo que no vayan por este lado, no vayan por este lado. Lo mismo cuando contacten con alguna persona, si esa persona no les da buena vibra, no sigan hablando o no hagan planes con esa persona, incluso aunque esté en el mismo hotel o hostal o alojamiento. Y todo lo contrario, si sienten que la persona es una buena vibra, o sea, déjense llevar por su intuición y préstenle atención a lo que su cuerpo, su corazón les dice. Eso es muy, muy importante. Cuando estén caminando por un lugar y vean que no les gusta tanto, no vayan, ¿sí? Solamente porque querían ir y nada más. Busquen otra ruta. Y todo lo contrario también, si están caminando por alguna calle y de repente hay algo que les llama la atención y ese lugar, que se desvían, no tanto, pero que se desvían un poquito del camino, les gusta, les llama la atención y les genera buena vibra, entonces vayan y déjense también un poco llevar por eso. Así que bueno, con esto me despido. Recuerden que el próximo sábado, 9 de septiembre, voy a dar un taller online para que puedan organizar su primer viaje solas, primer viaje en su compañía, que voy a hablar sobre todo de planificación, pero también de la previa, también de los miedos, también de tips de seguridad, como estos que les conté en el día de hoy, pero también otros. Así que no se lo pierdan. Va a ser el 9 del 9 a las 13 horas Perú-Colombia, 15 horas Argentina, Chile, Uruguay y, si no me equivoco, 20 horas España, y todos los demás países también podemos ver cuál es el horario de cada una. Así que, bueno, todas las interesadas me escriben y tienen una promo que las primeras, no solo las primeras que se anoten hasta el 6, sino que las que se anoten, valga la redundancia, hasta el 6 de septiembre, tienen un 30% de descuento y además se llevan gratis de regalo, se llevan una masterclass para armar la maleta perfecta, que eso les va a venir muy pero muy bien cuando organicen su primer viaje en su compañía. Así que si sienten que quieren empezar a viajar solas pero no se animan por diferentes motivos, este taller es ideal para todas y cada una de ustedes. Me mandan un mensaje a mi Instagram, soy viajera libre, y les paso toda la información. Y bueno, que tengan una muy, pero muy, muy, muy buena semana y nos encontramos en el próximo episodio.